Bueno, y volvimos después de este corte chiquitito, y estoy acá revisando los saluditos que nos están enviando. Nos dicen, hola, hermoso programa, los veo todos los días, saludos. Bueno, dice Gaby, ¿podés pasar en la tele el video donde los enfermeros bailan al paso el saludo con el pie? Ahora lo vamos a pasar. Te veo desde Gobernador Martínez y me encanta tu remera. Bueno, gracias. Ya sabes que esta blusa que tengo hoy es de la diseñadora correntina Agustina Escobar, que tiene unas cosas realmente preciosas. Otro mensajito, hola, ¿cómo estás? Qué linda estás hoy, Daniel de Bellavista. Gracias, Daniel. Gracias por escribirnos, por mandarnos tantos saluditos lindos. Hola, buenas tardes, estoy viendo el programa desde Aranguren, departamento de Nogoyá, Entre Ríos, o Nogoyá, perdón, saludos. Bueno, qué lindos mensajitos tenemos más, pero no quiero dejar esperando más a mi invitada. Ya estamos en comunicación a través de videoconferencia. Cruzamos el océano, nos fuimos al viejo continente, estamos en España, en Valencia, y estamos por hablar con Alicia Scromeda, si no me equivoqué el apellido. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Gabriela. Lo dije Estamos. bien. ¿Cómo estás, Sí, Alicia? está bien. Bueno. Hola, Corrientes. Hola, Gabriela. Hola, Alicia, bienvenida acá desde Argentina. Felices realmente de tener este contacto con vos. Y antes que nada quiero agradecerle a mi amiga María Marta, que fue realmente quien nos conectó y tuvo esta excelente idea de que podamos comunicarnos, porque la verdad que estoy muy ansiosa de que puedas contarnos tu historia, de cómo está viviendo la gente allá. Vos sos argentina, vivís, si no me equivoco, hace varios años, como aproximadamente 17 años en España. Así es. Y quisiera saber cómo se vive hoy en las calles de Valencia, cómo se vive hoy en este país, en España. Pues con mucho miedo. Mucho miedo. Tenemos y seguimos teniendo mucho miedo y mucha incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Por supuesto nos dicen que nos tenemos que quedar en casa, es lo que estamos haciendo hace 40 días, pero bueno, tenemos miedo porque nos estamos quedando en casa, pero siguen habiendo muchos contagios, siguen habiendo muchas muertes, pero es que, como también nos dice el gobierno, si no nos quedamos en casa, esto hubiese sido catastrófico, hubiese sido muchísimo peor. Sí. Entonces, en realidad estamos con miedo porque nos está afectando mucho, más que nada porque no sabemos contra qué estamos luchando. Entonces, exactamente. Y tu familia, que está compuesta por tu marido y tus dos hijitos, ¿no? Exactamente. Yo tengo un niño de 3 años y otro de 7 años. Nosotros nos hemos aislado desde el 13 de marzo. Mi marido todavía, como tenemos una empresa, él continúa saliendo, tomando todas las medidas extremas, porque claro, por miedo a nuestros chiquillos. Y el tema es que, bueno, él sale porque él está solo en la empresa, entonces no hay ningún riesgo de contagio. Claro. Claro. Entonces, en ese sentido, tomamos todas las precauciones. Pero sí tuvieron el caso del contagio en la familia. Exactamente. Nosotros el 13 de marzo no. El 15 de marzo el gobierno decreta el estado de alarma, y era como que no nos estábamos, pues eso, no le estábamos haciendo mucho caso. Y el tema es que en Madrid, por ejemplo, ellos empezaron una semana antes, y claro, nosotros aquí en Valencia veíamos como los madrileños decían, tengo vacaciones, pues me bajo a Valencia que tenemos playas, ¿no? La gente saliendo a la calle, la policía no llevaba mucho control, pero estábamos en estado de alarma. Y resultó ser que nada, a los pocos días, y claro, nosotros seguíamos viendo a los abuelos, a los padres de mi marido.
con un poco de precauciones, pero lo seguíamos viendo y nada, a los pocos días mi suegra pues nos avisa que se empezaba a encontrar mal, le empezaba a doler mucho la cabeza, que tenía tos, llamaba al teléfono de atención, que tenemos un teléfono de atención al coronavirus, y le decían que si no tenía fiebre que se tenía que quedar en casa. Claro. Ella seguía encontrándose mal, entonces volví a llamar, hasta que, claro, a nosotros no podemos ir a los hospitales, no podemos ir. Claro. Sería, si tenemos algún síntoma, nos dicen que nos tenemos que quedar aislados en casa. Entonces ella, pues bueno, un poquito por cabezonería, se acerca al hospital y nada, directamente la ingresan. Claro. Directamente la ingresan, le empiezan a hacer primero una radiografía de pulmones y le hacen el test del coronavirus, pero ya está en observaciones. Claro, imagínate cuando nos llaman y nos dicen, no, es que estoy aquí en el hospital porque no me encontraba bien, y nosotros, pero perdón, si te hemos visto hace una semana, ¿qué me estás contando? Sería, la cabeza empieza a ir a 1000. Claro. Empieza a ir a 1000 porque tú dices, los niños, y si yo también lo he cogido, fue terrible, y entonces lo primero que hicimos es tener serenidad y dijimos, bueno, vamos a esperar a ver que nos digan, a ver de lo que ha salido el test, ¿no? Claro. Y en una de las llamadas, una de las 500 llamadas, justamente que estábamos hablando con ella, entra la enfermera y le comunica que había dado positivo en coronavirus. Nada, el mundo se nos cayó encima. Claro, me imagino. Sí. Me imagino, porque aparte no tener información de este virus, de esta enfermedad. Y estamos hablando de una persona de aproximadamente ¿qué edad sería la señora, tu suegra? Sí, mi suegra tiene 68 años. Claro. Y claro, mi suegro tiene 72, entonces enseguida mi suegro estaba en su casa, él sí que estaba allí en su casa, entonces enseguida le hicieron la prueba también, el test, y también dio positivo. Pero él no tenía síntomas. Pero él no tenía síntomas, era asintomático. Claro. Entonces, claro, mi suegra empezó la gran guerra, porque claro, eso iba cada vez empeorando. Ahí empezó a tener fiebre, mucha tos, le faltaba el oxígeno, entonces tenía que estar con oxígeno. Claro. La verdad que la gran suerte que tuvo es que aquí en Valencia, como nos hemos aislado antes que los demás, entonces no teníamos tantos contagios, entonces los hospitales no estaban saturados y le pudieron dar una atención, entre comillas, claro, mínimamente adecuada, aunque con mucho miedo. Los enfermeros entraban totalmente protegidos, solamente para darle la medicación o para que el médico la viera, pero bueno, le pedían que ella se cambiara la cama, que ella se intentara sacar la vía, se tomara ella la tensión, claro, porque a ver, los enfermeros también tenían un poquito de miedo. Claro. Y el oxígeno continuamente lo tenía. Era prácticamente solucionarse un poquito ella sola, ¿no? Como decís vos, no trataban de evitar tener contacto directo con el paciente, contacto. Claro. Exacto. Y estaban en ¿estaban en una habitación individual o habitaciones colectivas? ¿Había otras personas también ahí con el virus? No, estaba totalmente aislada en una habitación. El hospital, cerraron toda la planta del hospital, entonces ella totalmente aislada estaba en una habitación. Le quitaron el teléfono de la habitación, le quitaban todo para evitar que llamaran de fuera. Y ella estaba totalmente aislada, claro, no tenía internet. La única conexión que tenían con nosotros era por el teléfono, nos llamábamos, no nos veíamos. Cada llamada era terrorífica, porque era llorar, se sentía muy mal, estaba muy baja de ánimos. Claro. Nosotros animándola, que vas a salir, claro, se agitaba mucho, empezaba a toser, no podíamos continuar la llamada, la volvíamos a llamar luego. Fueron 15 días así, en el hospital, totalmente aislada. Muy complicado. ¿Y hoy cómo está ella? ¿Cómo se encuentra? Mira, ahora te comento, el viernes de la semana pasada, hace 15 días,
salió del hospital y tenía que estar con el coronavirus. No hacía falta que ella se aísle sola en una habitación. Ellos podían estar en el mismo sitio, pero manteniendo distancias, ¿no? Okay. Pero hay mucha gente que cuando sale del hospital y ha pasado ya no necesita oxígeno, puede volver a casa, pero se tiene que aislar solo en una habitación. Claro. Y la habitación tiene que tener baño y todo y no poder tener contacto con nadie. Claro. Pues el viernes le llamó el médico y ya le he dicho que le habían repetido la prueba y ya no tenía el coronavirus. Qué suerte. Pero que sí, pero los pulmones todavía los tenía un poco tocados. Entonces todavía queda seguir el tratamiento de la neumonía. Claro. Recuperarse. Exacto. El tema es que está con mucho miedo, muchísimo miedo, porque ya lo ha pasado, está bien, pero no significa que no lo puede volver a pasar. Y posiblemente si lo vuelve a pasar, sea peor. Claro. ¿Y el señor, el marido, tu suegro, él nunca llegó a presentar síntomas? No sé si se... Porque mi suegro está padeciendo una enfermedad de los riñones, él se está haciendo diálisis y creen que, bueno, por ese tema que tiene, por ese problema que tiene de los riñones, lo que le ha, entre comillas, le ha salvado de no presentar síntomas del coronavirus. Mira. Parece ser. Pero él sigue con controles. Sí. Él sí que sigue con controles. Y la atención, bueno, más allá que decíamos, ¿no? Que los enfermeros y los médicos eran como muy juiciosos tratando de no tener contacto, pero fue el servicio es rápido, o los tienen demorando. ¿Cómo es la atención? Bueno, hoy seguramente con muchísimos casos más deben estar como mucho más sobrepasados, ¿no? La parte del área sanitaria. A ver, ha sido caótica. La mayoría de los casos de muerte han sido porque no se ha podido atender a la gente. No se ha podido atender. También se activó el protocolo de que si había una persona mayor que necesitaba oxígeno o necesitaba respiración, primero se le tenía que dar a una persona joven antes que a la persona mayor. Entonces, en ese caso, por eso tenemos tantos fallecidos. A día de hoy, estamos en el día 40, claro, por estar aislado en casa, hemos evitado una masacre. Esa es la palabra. Y hemos evitado que los hospitales se saturen tanto, porque no hemos podido quedar en casa. Pero ha sido caótico ver a gente en los pasillos con coronavirus, acostados en el suelo, esperando a ser atendidos, médicos contagiándose, enfermeras contagiándose, no había sanitarios suficientes, no había mascarillas, no había test de coronavirus, aún seguimos igual, aún estamos igual. Claro. Lo que pasa es que hay menos contagios, entonces ya se puede atender un poquito mejor a las personas. Qué difícil. Pero ha sido sí. Entonces, por eso sé que cuesta entender que hay que quedarse en casa, pero es que el problema es que si salimos o nos relajamos, esto puede ser caótico. Claro. Puede ser caótico, y en nuestro caso aquí en España podemos volver a tener un segundo rebrote de contagios. Entonces, por eso es muy importante, bueno, yo lo sé por mi familia de Misiones, que el gobierno argentino tomó las medidas muchísimo más rápido que nuestro gobierno, se adelantó a que los contagios fuesen más rápido, y eso la verdad que es de admirar, porque nosotros tardamos. La verdad que nosotros esto lo veíamos que a nosotros no nos iba a tocar. Sí, totalmente. Parecía como algo muy lejano, ¿no? Inclusive a nosotros hoy nos pasa que, creo que te lo comentaba cuando conversábamos antes, cuando coordinábamos esta charla, que lo vemos como lejano, todavía no tenemos esa situación de decir, uy, la suegra de tal, o mi tía, o algún pariente, o algún vecino haya estado internado. O sea, todavía esa situación, gracias a Dios, no la vivimos de cerca, sobre todo en estas ciudades donde prácticamente nos conocemos, o aunque sea de lejos,
tenemos referencia de la gente, o sea, esa es una situación que la nosotros- vemos de lejos. No, no, tal cual. A ver, nosotros nos pasaba lo mismo y yo tengo muchos amigos en Madrid y muchos amigos en Barcelona, que ahí es donde fueron los primeros afectados. Y yo les escribía y me decían, Ali, por favor, no salgáis de casa. Nosotros estamos acojonados, se dice aquí. Estamos con muchísimo miedo. Por favor, no salgáis vosotros de casa. Y estamos viendo que están yendo madrileños y de Barcelona a Valencia, nada, quedaros en casa, porque claro, no se sabía si ellos venían ya con la enfermedad, ya nos los estaban avisando ellos. Entonces fue por eso que al menos Valencia tomamos un poquito más rápido el de quedarnos en casa, la verdad. Tú ten en cuenta que cuando mi suegra se contagió no había ningún caso en Alzira. Las noticias no nos decía que había casos donde vivimos nosotros. Entonces, cuando mi suegra se contagió, nosotros dijimos, uy, ¿qué está pasando? Y de ahí a las semanas empezaron a haber más contagios, pero eran de sanitarios. Eran los sanitarios, había muchísimos más sanitarios que gente. Hoy por hoy somos 100.000 habitantes y tenemos 395 contagios y 25 muertes. Pero es porque se nos metió el miedo en el cuerpo y hicimos caso de quedarnos en casa. Claro, exactamente. Veíamos ahí cuando te escuchábamos, veíamos también imágenes de unos videitos que nos habías pasado de la ciudad realmente vacía. Veíamos ciudades preciosas como tiene esos rincones tan lindos que tiene España y los lugares vacíos, desolados. ¿Cómo también, cómo se siente la gente? Viste que a veces en los chats grupales, ya sean de amigos, de trabajo, uno va ahí también midiendo el termómetro de la gente. ¿Cómo se siente hoy la gente ahí? Pues con miedo, lo primero, con miedo. Con mucha rabia de que no se tomaron medidas a tiempo, en el sentido de que había mucha gente que no hizo caso el de quedarse en casa y esto se empezó a propagar muchísimo más. Hay mucho odio, aunque no lo creáis, hay mucho odio y mucha discriminación y mucho terror. Estamos viendo que como que nos estamos volviendo un poco histéricos. Porque, a ver, hay un dicho muy popular que dice, pagamos los justos por los pecadores, ¿no? Claro. Entonces esa es la sensación que tenemos, que nosotros intentamos eso de proteger a la familia, pero aquí, quieras o no, todavía hay gente que no está haciendo caso de quedarse en casa. Claro, y hay... Me imagino que seguimos viendo las imágenes y qué hermosa. Que también está propagando mucho odio, mucho odio. Veíamos ahí las imágenes, qué hermosas las playas, qué hermosa la ciudad. Bueno, tuvimos ahí un problemita seguramente con la comunicación, nos vamos a ir a una pausa cortita y después vamos a seguir charlando. La verdad que es muy interesante la conversación, poder saber cómo están viviendo realmente toda esta pandemia. Nosotros los vemos desde este otro lado, con otras vivencias, pero es bueno también aprender de quienes ya han pasado en carne, en piel, en la familia, ya han pasado por esta triste experiencia de tener algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún vecino que ya haya sido víctima de este virus. Nos vamos a una pausa chiquitita para ver si podemos solucionar estos problemitas técnicos y regresamos para seguir conversando y compartiendo con Alicia.